de Dios y de la patria, se abre la sesión. El señor abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Sí, perdón, señor secretario. Sí, se ha dispuesto las sillas de esa manera para mantener el distanciamiento mínimo exigido por la autoridad sanitaria. Continúe, señor secretario. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Un informe de la Biblioteca del Congreso, referido al informe sobre sesiones y votación telemática a nivel legislativo, el cual está a disposición de los señores diputados. Y en segundo lugar, una indicación del diputado señor Pablo Cast, que adjunta también una comunicación de ANCORE, referida al proyecto que es materia de la tabla del día de hoy. Eso es todo, presidente. Muy bien, muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre la cuenta en relación a puntos varios. Muy bien. Bueno, hoy día nosotros hemos sido convocados para ver este proyecto que está en segundo trámite constitucional que viene del Senado, que es bastante similar al texto del proyecto que habíamos visto nosotros, con algunas innovaciones, porque se trata de una reforma constitucional, está más acotado el objeto y bueno, la idea es que posteriormente sea revisado por la sala en la sesión que empieza a las 15 horas. Sí, a las 16 horas, 16:30. Muy bien. Esta está citada de 14 a 15 horas, sí. Tal como les informaba por medios electrónicos, se va a ingresar hoy día por parte del Ejecutivo un proyecto de ley de prórroga de plazos judiciales no esenciales. No es un feriado judicial extraordinario, es un proyecto que permite prorrogar y suspender plazos. Yo todavía no tengo acceso al texto. Se supone que el gobierno lo ha estado viendo con el Poder Judicial y con el Colegio de Abogados. Yo me comuniqué con la presidenta del Colegio de Abogados. Hay una propuesta que envió el Colegio de Abogados al Ejecutivo. El Colegio de Abogados aún no sabe si el texto del Ejecutivo contiene las propuestas que hizo el Colegio de Abogados, pero bueno, eso lo vamos a ver en el día de hoy. Se supone que el proyecto va a entrar con discusión inmediata y la idea es que podamos verlo en la sesión de mañana. Si se ingresa hoy día tal como lo había propuesto el Ejecutivo. Entonces, se hace presente que las actas de las sesiones 183, 184, 185 y 186 sean por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. Y, como decíamos, la sesión tiene por objeto tratar el proyecto de reforma constitucional en segundo trámite constitucional que autoriza al Congreso Nacional a sesionar por medios telemáticos en los casos que indica, correspondiente al boletín número 13.318-7. Se hace presente que los comités parlamentarios acordaron que este proyecto de reforma constitucional será discutido y votado en sesión especial de la Cámara, a celebrarse el mismo día lunes a partir de las 16:30 horas, y por esta razón el proyecto deberá ser despachado por la comisión en esta sesión especial. Bueno, ustedes tienen el texto que viene del Senado y consta de un artículo único que señala incorpórese en la Constitución Política de la República el siguiente artículo transitorio nuevo, artículo final, por el plazo de un año a contar de la publicación de la presente reforma, declarada una cuarentena sanitaria que impide sesionar a la Cámara de Diputados o al Senado, y mientras este impedimento subsista, por acuerdo de los comités que representan a los 2/3 de los integrantes de la respectiva Cámara, ellos podrán sesionar y votar proyecto de ley y reforma constitucional por medios telemáticos, asegurando la fidelidad de los participantes y la seguridad e integridad de las comunicaciones. Solamente dos comentarios antes de ofrecer la palabra.
a todos los miembros de la comisión. Yo hablé con el senador Álvaro Elizalde, que es el autor de esta moción en el Senado. Efectivamente, él me dijo que tomaron el texto que nosotros habíamos aprobado en la Comisión de Constitución, le hicieron algunos cambios como el contenido de la reforma constitucional. Yo le hice ver al senador Elizalde que efectivamente la expresión comités generaba algún tipo de controversia, toda vez que no es una figura contemplada en la ley orgánica constitucional. Pero como se trata de una reforma constitucional, obviamente la Constitución manda y si a través de esta disposición se establece la figura de los comités, que además es una figura que entiendo que está en el reglamento de la Cámara de Diputados, si mal no me corrige el secretario, y que bueno, funciona habitualmente, no habría ninguna dificultad. En relación a la indicación del diputado Pablo Kast, que no está en este momento para defenderla, a mí también, al igual que todos ustedes, probablemente nos llegó la comunicación de ANCORE, la Asociación Nacional que agrupa a los consejeros regionales. Yo lo que le manifesté a ellos es que tenía entendido que la Contraloría ya había zanjado públicamente el tema, incluso por redes sociales, y dispuso que los consejos regionales y los consejos municipales ya están autorizados para sesionar por medios telemáticos tecnológicos. Por lo tanto, no se hace necesario una reforma constitucional respecto de ello. Y si se hiciera una reforma constitucional respecto de ello, bueno, la idea es que se evalúe en su mérito y no entrampe esta reforma constitucional que para el Congreso es fundamental poder discutirla en este momento, ¿no? Con la premura que existe. En cualquier momento se puede decretar una cuarentena del Congreso Nacional y no podamos sesionar. La Biblioteca del Congreso nos ha hecho llegar los casos de otros países que ya están sesionando por medios telemáticos. Entiendo que Brasil, Alemania, Italia y otros ya lo están haciendo, pero bueno, está además el informe de la Biblioteca del Congreso. Ofrezco la palabra, diputado Boric, vamos a darle la palabra a todos. Diputado Boric, diputado Ilavaca y diputado Pablo Vidal. Sí, no se preocupe, le doy la palabra. Junto con el diputado Vidal preparamos una indicación para este proyecto, porque si bien, tal como lo señalé en la discusión que tuvimos anteriormente en el proyecto que fracasó en la Cámara, yo creo que la mayoría estamos de acuerdo en que es necesario tomar medidas extraordinarias frente al actual contexto de crisis sanitaria. Resulta tremendamente relevante también el que esto lo hagamos fortaleciendo y resguardando las atribuciones del Congreso como contrapeso a la autoridad presidencial, particularmente en circunstancias de la declaración de un estado de emergencia constitucional. Por lo tanto, este proyecto, si es que lo hacemos mal, puede terminar o puede derivar en una disminución de las facultades del Congreso para fiscalizar los actos del Ejecutivo, y esto, insisto, independiente de quién sea quien esté en el Ejecutivo. Creemos que el texto aprobado por el Senado tiene algunas deficiencias que nos interesa discutir con ustedes. En particular, las voy a leer, son 4 que nosotros identificamos. 1. Si bien el país ha iniciado un proceso que podríamos definir como derecho constitucional de transición, en virtud del cual se ha relajado la técnica legislativa referida a las reformas constitucionales, evidenciamos cierta inconsistencia con el propósito establecido en los artículos 56 y 66 y su final, inclusive sumando la causal de cesación establecida en el artículo 60, inciso primero de la Constitución. 2. El concepto de cuarentena sanitaria no está definido a nivel constitucional o legal. 3. Que en el derecho constitucional comparado no existe una habilitación genérica para que las asambleas parlamentarias puedan sesionar de forma virtual, sino que solo se contempla una habilitación personal a cada parlamentario para poder emitir un voto de forma telemática o virtual.
Y 4, que en los sistemas parlamentarios y semipresidenciales se han establecido mecanismos de las legislaturas permanentes, órganos que en casos excepcionales pueden ejercer las funciones de los plenos de las asambleas parlamentarias. A modo de ejemplo, la Comisión Permanente del Congreso de la República del Perú, que puede legislar en reemplazo del pleno si éste se lo designa. ¿Qué es lo que nosotros queremos proponer? Porque la indicación o el proyecto que sale del Senado, lo que propone es de manera genérica que toda la Cámara, todo el Parlamento funcione de manera telemática. Y por lo tanto, ayer nos comunicaba el presidente de la Cámara, Iván Flores, que se había visto que esto se podría hacer mediante la tecnología de Zoom. Sí. El problema es que eso es absolutamente inviable eso podría funcionar eventualmente para comisiones, pero es absolutamente inviable tener un debate de las características que se deben tener en la Cámara entre 155 personas. Por lo tanto, lo que creemos que podría terminar sucediendo, si es que se aprueba tal como está el texto del Senado, es que finalmente los proyectos, el Congreso definitivamente se convierta para estas circunstancias, por supuesto, en un buzón de los proyectos que vienen del Ejecutivo. Porque no habría espacio para hacer modificaciones ni tener una discusión respecto de eventuales indicaciones que se requieran y por lo tanto se perdería el rol de contrapeso que tiene el Parlamento respecto de las propuestas que emanan del Ejecutivo. Por lo tanto, y en consideración a lo que han hecho otros países, porque nosotros estuvimos revisando también la minuta que preparó la biblioteca, y ningún país ha establecido que, por lo menos de los recogidos de la biblioteca, que el Congreso pueda funcionar de forma entera de manera telemática. Lo que se han hecho son dos tipos de medidas. Uno, suspender temporalmente las actividades del Congreso. Y dos, establecer autorizaciones individuales para votos telemáticos. Y además una tercera medida, que es reducir el número de personas que está en la sala. De aprobarse esto, tal como está el texto del Senado, lo que sucedería es que toda la sesión, digo sesión en términos figurativos, porque en la práctica se realizaría solo la votación mediante modos telemáticos. En concreto, ¿cuál es la indicación que proponemos? Se la leo rápido, no sé si les parece. Sí, y después entregarse a la Secretaría para que pueda... Para reemplazar el artículo único. Dice así: incorpórese a la Constitución Política de la República el siguiente artículo transitorio nuevo. Artículo final: por el plazo de un año a contar de la publicación de la presente reforma y declarado un estado de excepción constitucional de catástrofe por causa de calamidad pública, producto del cual se dificulte la asistencia de uno o más diputados, diputadas, senadores o senadoras a las sesiones de la Cámara de Diputados o del Senado respectivamente. Diputado, ¿puede leerlo más lento sí, para que vayamos tomando nota? No quería latearlo, pero ya. No, es que aproveche el latear nomás, no va a ser la primera vez, para que vayamos tomando nota. ¿Ah? Vale. Léalo más lento. Artículo final. De nuevo, por favor. Sí. Para reemplazar el artículo único por el siguiente. Sí. Incorpórese en la Constitución Política de la República el siguiente artículo transitorio nuevo. Artículo final: por el plazo de un año, esto es igual que el del Senado, a contar de la publicación de la presente reforma y declarado un estado de excepción constitucional de catástrofe por causa de calamidad pública, producto del cual se dificulte la asistencia de uno o más diputados, diputadas o senadores y senadoras a las sesiones de la Cámara de Diputados o del Senado respectivamente, la mesa directiva de cada Cámara deberá autorizar previa certificación, en los siguientes casos, el voto de proyectos de ley y reforma constitucional que versen estrictamente sobre las materias relacionadas con la calamidad pública que dio origen a la declaración del estado de catástrofe de forma telemática y en la forma que se indica. 1. Ya sea que el diputado, diputada, senador o senadora padezca alguna enfermedad, corra grave riesgo a su salud por el hecho de concurrir al Congreso Nacional producto de la calamidad pública o pueda exponer a algún riesgo de salud al resto de los diputados o senadores. 2. Por encontrarse el diputado, diputada, senador o senadora impedido de llegar a la sede del Congreso Nacional producto de alguna restricción a la libertad de locomoción decretada por el jefe de la Defensa Nacional o alguna circunstancia derivada de la calamidad pública que aqueja al país. La solicitud del voto telemático deberá ser comunicada por escrito al presidente o presidenta de la respectiva Cámara. Y, mientras estos impedimentos subsistan, la mesa directiva procederá a autorizar el voto telemático de los proyectos de ley y reforma constitucional, para lo cual se asegurará por parte de las cámaras la fidelidad, seguridad e integridad de las comunicaciones, lo que se regulará por el reglamento de cada corporación. Por el solo mérito de la autorización, el diputado, diputada, senador o senadora será computado desde el inicio de cada sesión, para efectos de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 56 de esta Constitución.
La definición de los proyectos de ley y reforma constitucional que serán objeto de votación telemática por ser estrictamente relacionados con materias de calamidad pública que afectan al país será efectuada por acuerdo de los comités que representan a los 2/3 de los integrantes de la respectiva Cámara. Y al Senado, por supuesto. Igual que eso es equivalente a lo anterior. Eso es la indicación que proponemos con los objetivos que le señalé anteriormente. Gracias, presidente. Gracias, diputado Boric. Le agradeceré que entregue la indicación a la Secretaría para que saquen fotocopia. Sí. Diputado Marco Ilavaca. Sí, presidente. Claramente la indicación presentada por el diputado Boric cambia un poco lo que estamos discutiendo, porque en definitiva entrega otro elemento dentro del proceso de discusión. Yo solamente me quería referir al proyecto de reforma constitucional presentado por el Senado, que en definitiva recoge varios de los temas que había planteado ya en el proceso de discusión. Uno que procede y procedía a una reforma constitucional propiamente tal como bien lo señala la reforma o el proyecto. Dos, este está acotado en el tiempo, que también era uno de los temas que se planteaban. Y tres, y es algo que señala en la indicación que acabamos de suscribir en conjunto con otros diputados, el que este sistema de votación debe ser indelegable y debe asegurar de que sea la persona que lo está suscribiendo. Yo creo que no es bueno dilatar un proceso de discusión porque en cualquier momento puede ocurrir que este Congreso sea cerrado y creo que deberíamos proceder a la discusión y votación rápidamente de un proyecto de ley tan importante como este, sobre todo quedando tan acotado como viene en el proyecto del Senado, porque efectivamente en el proyecto del Senado viene establecido especialmente para este proceso en particular en un periodo determinado de tiempo que creo que es lo que corresponde. Gracias, presidente. Muchas gracias. Le voy a pedir también a los diputados Ilavaca y Soto que de igual modo le entreguen a la Secretaría la indicación para proceder a sacarle fotocopia. Diputado Pablo Vidal, tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, primero, solo una precisión de carácter leguleya, y es que la figura de los comités parlamentarios sí está contemplada tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso. Perfecto. ¿Ya? Segundo, algo que hacía mención el documento de la Biblioteca del Congreso, es que, por ejemplo, en Italia, si bien se ha discutido el tema del voto telemático, no se ha implementado porque la Constitución italiana hace mención a que el quórum o la asistencia es de carácter presencial, y la Constitución chilena también habla de presente, de presencia no explícita que es física, pero se entiende que es física. Entonces ahí hay una interpretación que habría que revisar. Tercero, revisando el documento de la Biblioteca del Congreso, que confirma lo que yo les comentaba la semana pasada, ningún Congreso del mundo ha implementado una medida como la que se sugiere acá. Ninguno. Y el único que hace mención en el documento es el caso de España. Y el caso de España tiene años de antigüedad y tiene varias precisiones que es importante considerar y que nosotros tratamos de recoger en esta indicación. Primero, es que es para casos que efectivamente demuestren no poder asistir y que, como nosotros lo dejamos abierto, es uno o más. En el más podrían eventualmente llegar a ser todos. No decimos que no puedan ser todos, pero que el espíritu sea quienes efectivamente no puedan llegar por razón justificada. Porque la verificación del voto, o sea, primero la votación se hace por un medio electrónico, que no es un video, no es Zoom. Es un sistema de votación online que habilita la Cámara para los diputados y diputadas españoles. Por lo tanto, no es que la discusión sea a través de una videoconferencia. Los parlamentarios que utilizan el voto telemático en España no participan del debate, sino que pueden ejecutar su voto respecto a las votaciones que fueron autorizadas anticipadamente a través de ese sistema, y un ministro de fe de la Cámara verifica que la voluntad del parlamentario está debidamente registrada en esa plataforma antes de hacer público ese voto. ¿Qué es lo que quiero hacer un ejemplo, una simulación? Si hiciéramos un proyecto, si hiciéramos un debate completamente digital, no está contemplado en ningún Congreso del mundo un debate virtual. Sí, eventualmente una votación parcial, como en el caso de España. Esa votación no sería simultánea. Y el chequeo tendría que ser por un tercero. Y el conocimiento del resultado de esa votación sería muchas horas después en el caso de 155 parlamentarios si estuviéramos hablando de un proyecto de ley que tiene muchas indicaciones. Otra cosa que recoge este informe de la biblioteca es que en la gran mayoría de los congresos se han tomado muchas otras medidas complementarias de seguridad que nosotros no hemos implementado acá y que es importante que las relevemos, porque en la medida que vayamos implementando también vamos a reducir el riesgo, porque incluso podrían haber tratamientos de otras materias que no queden contempladas, incluso la reforma tal cual como viene en el Senado, que van a obligarnos a sesionar.
Por lo tanto, el hecho de que podamos entrar de manera dividida a la sala, que no entremos todos solos, son otras medidas que ni siquiera se han considerado. 6 parlamentarios que tienen particulares problemas, está en la consideración de los pareos, se pueden ajustar los quórum. ¿Qué es lo que quiero decir? Esto, si se llega a aprobar, lo único que pido es que tengamos todo en consideración, que sea una medida excepcionalísima. Y para que sea excepcionalísima tiene que estar claramente identificado cuáles son esas excepciones, la forma en que se implementa y que les digo, evitémonos un bochorno. O sea, si esto se legisla y se hace mal y se implementa mal, vamos a hacer el hazmerreír del país a propósito del Congreso haciendo legislaciones a su medida y implementándolas de mala manera. No va a funcionar una videoconferencia de 155 personas. Gracias, diputado. Tienen que indicarnos cuál es el autor de cada indicación para poder para poder diferenciarla, saber a qué indicación se corresponden. Le ofrezco la palabra a la diputada Paulina Núñez. Gracias, presidente. Presidente, a mí la verdad es que me parece bien el proyecto que se aprobó en el Senado y a diferencia de lo que han planteado por su intermedio, presidente, los anteriores diputados. Perdón, diputada, evitemos los diálogos y escuchemos a todos los intervinientes, por favor. Creo que nosotros tenemos dos objetivos: permitir que el Congreso funcione si eventualmente se decreta una cuarentena total en Chile o cualquier medida que nos impida llegar a sesionar a este edificio. Y por supuesto, sin duda, dar respuesta a proyectos de ley o reformas constitucionales que sean clave para enfrentar la crisis sanitaria por la que va a estar atravesando el país al momento de haber decretado una cuarentena total. Pero también creo, presidente, que en el caso del proyecto del Senado, al no limitar proyectos y reformas, simplemente señalar que en general, ¿cierto?, podrán sesionar y votar proyectos de ley y reforma constitucional, nos permite sin duda que el Congreso siga funcionando. O sea, siga funcionando para los proyectos y reformas urgentes y necesarios para enfrentar la crisis, pero también para los proyectos y reformas que la ciudadanía espera que nosotros de una vez por todas aprobemos. Yo no tendría cara de verdad de poder decirle a los chilenos y chilenas, con toda la crisis política, social, institucional que hemos tenido durante estos meses en el país, que vamos a retomar, por ejemplo, pensiones en 2 o 3 meses más. Creo que eso de que el gobierno va a aprovechar para meter proyectos, la verdad es que ni en la normalidad opera, porque todos sabemos que el gobierno no tiene mayoría en este Congreso y eso es una de las grandes garantías para poder decir que si quiere aprovechar de meter un proyecto que no había sido capaz de ingresarlo al Congreso durante estos meses, por la misma crisis que teníamos, tampoco va a ser capaz de hacerlo ahora. Presidente, yo pregunté a propósito de lo que dijo el diputado Boric por su intermedio de cuál era la aplicación o en qué estaban pensando y me dicen que estarían comprando una aplicación que nos permite cubrir a 200 personas conectadas a la vez y que obviamente no es una aplicación de las que se baja gratuita en nuestra teléfono o tablet o iPad, todos nosotros, y que sin duda aseguraría la cobertura de esas personas. Yo también creo que hay excepciones que uno hace incluso en la normalidad del Congreso, cuando limita, por ejemplo, los minutos dentro de un comité para poder discutir sobre un proyecto o cuando algunos se votan efectivamente sin discusión, pero no creo que es buen argumento decir que la aplicación que aún el Congreso está recién tramitando no va a funcionar, porque me imagino que todos estamos entendiendo que no es Zoom como la aplicación que hemos bajado muchos de nosotros para poder trabajar con nuestro equipo. Entonces, en el fondo del asunto, presidente, yo comparto con poder dejarlo abierto, porque lo contrario yo entendería que estaríamos limitando precisamente el funcionamiento del Congreso y dejando de discutir proyectos que Chile está esperando sean discutidos y votados. Y además, por su intermedio, concuerdo con lo que planteó el diputado de la Vaca. Yo creo que si nosotros no somos capaces de despachar esto hoy día, hay muchos de nuestros colegas que hoy día no vinieron por distintos motivos, muchos otros que volvieron a tomar un avión para estar acá, y creo que no podemos tramitarlo más que lo que estamos discutiendo. Eso no quita que uno entregue su opinión y sus indicaciones, pero al menos de mi parte, y me imagino que muchos de nuestros colegas también, lo que queremos es precisamente que el Congreso siga funcionando y no que se limite eventualmente por más de 40 días solo a proyectos estrictamente relacionados con la crisis. Gracias, presidente. Gracias, diputada Núñez. Diputado Leonardo Soto. Gracias, presidente. A ver, señor presidente, yo creo que la crisis sanitaria creo que nos va a obligar a todos a hacer toda clase de modificaciones
en la forma en que nosotros operamos, eso es evidente. Hoy día mismo nosotros estamos dando una oportunidad para que se propague el virus a partir de nuestra presencia acá o con los mismos funcionarios, contagiarlo a ellos incluso. Y probablemente esta situación se va a percibir con más claridad el riesgo de contagio cuando se produzca un caso positivo de coronavirus entre los mismos presentes. Ahí va a quedar la estampida y se va a producir una paralización del Congreso. Y yo creo que esa es la situación que hay que evitar a través de este proyecto de ley que instala y permite sesionar y votar por medios telemáticos. Es decir, aunque existe una crisis grave de salud, el Congreso, si es necesario, tiene que seguir trabajando. Mientras más crisis, tiene que haber más Congreso, porque el Congreso autoriza leyes que son fundamentales para enfrentar precisamente la crisis. Hoy día tenemos un proyecto de reforma constitucional que instala estos medios telemáticos de funcionamiento parlamentario, que viene en segundo trámite, es decir, que ya la aprobó el Congreso, el Senado, entiendo que por unanimidad, y yo creo que deberíamos tratar de hacer modificaciones al texto que viene del Senado. No establecer un nuevo proyecto prácticamente con una regulación muy extensa, porque cada línea, cada aspecto de esa definición nueva va a producir un debate que a lo mejor va a provocar que llegue esto a mixta. Y hoy día no se tiene mucho tiempo como para poder hacer un debate de esas características. Por lo tanto, me parece razonable y prudente partir con lo que se aprobó por unanimidad del Senado. Y siendo así, a mí me parece que cuando uno revisa la propuesta que viene desde el Senado, dice en qué casos se debe sesionar por medios telemáticos mientras subsista la cuarentena sanitaria y mientras existan impedimentos. ¿Por qué tiempo? Por un año, en principio, o menos si es que el impedimento se corrige. ¿Qué características debe tener este impedimento que impida sesionar? Y eso está a punto de ocurrir. ¿Cómo se autoriza? Que son las grandes definiciones que tiene. Aquí establece que es por acuerdo de los comités que representan los 2/3 de los integrantes de la respectiva Cámara. Me parece que 2/3 es un quórum razonable, toda vez que permite que la inmensa mayoría, tanto de la oposición y del oficialismo, se pongan de acuerdo para este funcionamiento excepcional. El defecto que tenía la que aprobamos la semana pasada era que era solo la mesa, y la mesa es expresión de la mayoría y no de la minoría. Por lo tanto, me parece más razonable que la autorización provenga de los comités parlamentarios por 2/3 de ellos. ¿Qué pueden hacer? Dice acá, sesionar y o votar solo proyectos de ley y reforma constitucional. Al final hace una referencia a los medios telemáticos, que dice que debe asegurar la fidelidad de los participantes y la seguridad e integridad de las comunicaciones. Yo comparto la mayoría de esta redacción que viene del Senado, pero creo que habría que hacer alguna corrección respecto de los acuerdos de los comités. Se establece que se puede sesionar telemáticamente por acuerdo de 2/3 de los comités, pero nada más indica. Nada más indica respecto al procedimiento, nada más indica respecto de las materias que va a conocer, nada más indica si va a ser en sala o comisiones, y ahí tiene una ambigüedad que... Claro, nada de eso se dice. O sea, esta redacción peca de falta de precisión respecto de las materias o procedimientos que debe establecer el acuerdo de los comités. Yo estoy de acuerdo que sean ellos los que lo decidan, pero con un poquito más de precisión. En respecto a lo que se puede hacer, sesionar y votar solo proyectos de ley y reforma constitucional, creo que no existen razones para que nosotros renunciemos, especialmente la oposición, a deberes que tenemos que son parte de nuestro trabajo, que es la fiscalización. Hoy día en estos procedimientos de excepción constitucional, el gobierno tiene facultades enormes, que nosotros compartimos su aprobación, pero se necesita siempre un debido contrapeso. No hay razones para que excluyamos nuestras facultades de fiscalización, si es que se pueden hacer telemáticamente. Y por último, la referencia que hay a los medios telemáticos, asegurando la fidelidad de los participantes y la seguridad e integridad de las comunicaciones, hay una referencia normativa a lo que son características de una comunicación tecnológica, integridad y seguridad de las comunicaciones, haciendo ver como que si se interrumpieran las comunicaciones se violaría este principio y quedaría todo nulo. Yo creo que las normas nunca deben regular los temas tecnológicos. Lo que nosotros debemos regular es el fondo, es decir, que las comunicaciones o los medios deben asegurar que el voto sea personal, el de cada parlamentario, que sea personal,
que sea indelegable, que no se pueda transferir de ninguna manera y además que sea informado. Es decir, que nosotros podamos expresar los fundamentos de nuestra votación. Creo que de esa manera da lo mismo si la tecnología que se va a usar es Wi-Fi, Zoom o cualquiera sea, o si se interrumpe o se hacen bloques, lo importante es que se garantice que el voto sea personal, que sea indelegable y que además sea informado. Porque ese es un derecho de todos los parlamentarios que representamos a territorios distintos y tenemos la soberanía respecto a nuestros cargos que tiene que garantizar cualquiera sea el sistema de comunicación. Gracias, diputado Soto. Tenemos que tratar de generar las condiciones para que todos puedan tomar asiento. Yo sé que si no podemos mantener una silla de distancia, por lo menos que procuremos mantener la mayor distancia posible. Diputado Tomás Hitch, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Yo creo que todos estamos de acuerdo que necesitamos prever un sistema de votación telemática en caso que no pueda estar funcionando este Congreso físicamente acá. Y todos sabemos el apuro que hay para hacerlo, digamos, pero al mismo tiempo creo que todos y todas queremos hacerlo bien y buscando que se resguarden todas las garantías para un buen trabajo futuro. La verdad es que estamos enfrentando una situación de un futuro que es bastante impredecible. Nadie sabe exactamente qué, cuánto va a durar, cómo va a ser la situación a futuro. Y por lo tanto creo que de algún modo hay que tener un proyecto, una ley o una reforma constitucional que permita actuar o prever situaciones que pueden ser bastante inesperadas y diferentes unas de otras. Yo personalmente creo que es buena la indicación que se ha presentado, pero creo que perfectamente se puede buscar complementarla con el proyecto. El proyecto habla, porque hay dos elementos que yo rescato de la indicación que me parece importante. La primera es que los proyectos de ley sean sobre el tema vinculado con la catástrofe. Es decir, y creo que es importante que sea así, porque si no, evidentemente es una circunstancia muy particular. Se está haciendo una reforma constitucional con un artículo transitorio justamente porque es una situación excepcionalísima. Por lo tanto, me parece que los proyectos de ley que se deberían poder tratar también tienen que ser excepcionalísimos y desde ese punto de vista acotarlo a los que tienen que ver con la situación que ha significado declarar estado de catástrofe. Y la segunda cuestión que me parece importante rescatar, previendo situaciones futuras, es que podría ser que sean algunos los que no pueden participar y no todos. Y eso está planteado me parece en el punto 2 de la indicación. Yo creo que eso se puede incorporar en el proyecto mismo. Cuando el proyecto habla de que representa a los 2/3 integrantes de la respectiva Cámara, ellas podrán sesionar y votar proyectos de ley de reforma constitucional que versen estrictamente sobre las materias relacionadas con la calamidad pública que dio origen a la declaración del estado de catástrofe por medios telemáticos, y se continúa con lo que llegó el Senado. Es decir, se puede perfectamente incorporar ahí y dejarlo de ese modo acotado, esta situación tan especial, a proyectos que tengan que ver. Yo creo que eso, ya que se está hablando del tema de la ciudadanía, va a ser también muy bien percibido, que estamos poniendo el foco, la atención, la prioridad, la exclusividad para esta situación tan particular en proyectos que tengan que ver con esta situación. Y respecto del segundo aspecto, que puede ser alguno y no todos, si bien no lo he escrito ahora acá, me parece que también se puede incorporar perfectamente sin desarmar el proyecto del Senado, sino que incorporarlo, así como estaba alguna de las ideas que había planteado el diputado Soto. Así que yo creo que si pudiéramos ver la posibilidad de incorporar esos dos elementos, la especificidad de temas vinculados con la catástrofe y la posibilidad de que sean algunos y no todos, ya que eventualmente la Cámara podría seguir funcionando, pero se declara, por ejemplo, a una zona del país, al norte grande o al sur o a Santiago, lo que sea, en una cuarentena total. Pero el resto del país podría pasar, no tenemos la menor idea cómo hacer esto, seguir funcionando adecuadamente. Creo que habría que prever esa situación. Gracias, diputado Hitch. Diputado Jorge Alessandri. Muchas gracias, presidente. Gracias al secretario de la Presidencia también por acompañarnos hoy día, don Felipe Ward. El diputado Vidal hablaba de bochorno y evidentemente eso siempre lo queremos evitar. Yo siento de alguna manera que es un bochorno estar votando esto por segunda vez. También siento que es un bochorno ir a la sala con 150 personas cuando le estamos diciendo a todo el país que no se junten más de 20.
Entonces, partir por agradecerle a los diputados y a los funcionarios que están acá, porque están poniendo en riesgo sus vidas y las de su familia o de la gente con quien vivan cuando vuelvan a su casa. Yo concuerdo con el diputado Boric que el Congreso con este cambio no tiene que cambiar ninguna de sus atribuciones. No tiene que quedar ni con más ni con menos atribuciones. Todo lo que podemos hacer por vía presencial también lo debiéramos poder hacer por vía telemática, y ahí también tienen que estar los oficios de fiscalización, por supuesto, votar proyectos de ley, reformas constitucionales. Evidentemente, uno de los objetivos de un Congreso es el debate en sala, poder discutir, poder convencer, pero al final, con solo 2 años en este Parlamento, uno ve que muchas veces el debate en sala puede servir para la historia de la ley, puede servir para las actas, pero el verdadero debate, la verdadera discusión se da por la prensa, se da por las redes sociales, se va en los debates en los distritos, se da en las radios. Entonces, no me asusta tanto el hecho de que especialísimamente pudiéramos votar de forma telemática. No siento que estaríamos anulando el debate. Yo creo que el debate se da igual, y es una de nuestras labores es luchar para que así siga siendo, ¿no? Yo creo que no es como en los años 60. Mi madre estudió periodismo en la Universidad de Chile en los años 60 y me dice que esperaban con ansias el diario del sábado porque venía todo el debate del Parlamento transcrito y se leían ahí los discursos de Carlos Altamirano, de Francisco Bulnes, y los estudiantes de periodismo en esa época los compartían, los recortaban, los leían con pasión. No sé si eso ocurre hoy día en el canal de la Cámara o en el canal del Senado. Quizás tendrían que corregirme los estudiantes de periodismo, pero no creo que sea así. Yo creo que es nuestra pega mantener el debate. ¿Por qué no circunscribirlo tanto como proponen algunos diputados? Porque esto puede durar 4 meses. Esto puede durar 5 meses, puede durar 6 meses. Entonces vamos a atarnos de mano y decir solamente las leyes directamente relacionadas con la pandemia. ¿Qué pasa si llega un proyecto urgente que modifica el presupuesto de la Nación? ¿Qué pasa si llega un proyecto urgente que modifica la cuota mortuoria que recibe una familia cuando fallece una persona y será directamente relacionado con la pandemia? Bueno, es opinable, es directamente o no es directamente. Yo no dejaría al Congreso atado de mano en esto. Es una situación especialísima. El Senado habla de 1 año, pero no me ataría aún más las manos. Insisto en el tema tecnológico de que ya tenemos firma electrónica avanzada. Tenemos una aplicación en nuestros celulares. Uno le podría hacer llegar un documento al secretario con firma electrónica avanzada de cada diputado. Estoy de acuerdo con la propuesta del diputado Leo Soto, que habla de regular mejor el acuerdo, cómo se toma el acuerdo, porque evidentemente si no nos podemos juntar en sala, sería ridículo estar obligando a los comités a juntarse, a venir de sus regiones y tener que hacer ese acuerdo que posibilita esta votación telemática por vía presencial. Entonces, que ese acuerdo de comité también pudiera ser telemático con el solo acuerdo de 2/3 nuevamente de los comités. Avancemos en este proyecto del Senado, no nos hagan venir por 3ª vez a votar lo mismo y evidentemente salgamos de esta situación sin bochorno. Gracias, presidente. Gracias, diputado Alessandri. Diputado Coloma, tiene la palabra. Gracias, presidente. Muy breve, solo decir que yo comparto la indicación del Senado con una modificación y presenté una indicación, y es que se establece que la posibilidad del voto teletemático es 1 año una vez declarada una cuarentena sanitaria. Y creo que ese concepto es complejo. Primero, pensando en las minorías, ¿quién puede estar hoy día? La oposición, pero quizás nos puede tocar a nosotros. ¿Cuánto tiempo se puede declarar una cuarentena sanitaria? Es ilimitado. Entonces creo que hay que restringirlo. Yo soy más partidario de poner un estado, una vez declarada el estado de catástrofe, porque eso habilita, en el caso de 180 días, la obligación de que pase por el Parlamento. O sea, yo cambiaría la cuarentena sanitaria por el estado de catástrofe, y creo que toda la suspicacia respecto de qué es lo que se vota o poder hacerlo especialísimo queda resuelto al establecer el voto de los 2/3 de los integrantes de los comités. O sea, evidentemente, pensando en lo que ocurre hoy día, si es que la oposición no quiere votar un proyecto en forma telemática, simplemente no va a autorizar que ocurra esto. Y si es que la mesa propone un tema que para el oficialismo no es de aquellos que tenga que ser votado, no va a dar el acuerdo para eso. Y así va a quedar subsanado de hecho la forma en la cual
nos regulamos nosotros qué tipo de proyectos pueden votarse y qué tipo de proyectos no. Por lo tanto, creo que caeríamos en una complicación al empezar a dejar por escrito que sí, que no, porque algo se nos va a quedar fuera. Creo que al establecer 2/3 es un porcentaje relevante como para poder buscar consensos mínimos, y al mismo tiempo creo que de esa forma no tenemos que entrar en la casuística, reiterando que creo que hay que sacar el término cuarentena porque no es del todo claro y dejar expresamente establecido que sea a través del estado de catástrofe. Gracias. Gracias, diputado Coloma. La diputada Paulina Núñez quería hacer una apreciación y ahí le vamos a dar la palabra al ministro. Dos apreciaciones. La primera, hasta donde entiendo, más allá de lo que acaba de decir el diputado Coloma, presidente, por su intermedio, es que tenemos como dos diferencias para ir acotando las discusiones, ¿cierto? Una es que, además de discutir proyectos de ley y reformas constitucionales, que quede claramente establecida la utilización de las herramientas de fiscalización. Lógico, yo también concuerdo con eso, que tiene que quedar expresamente señalado. Pero en la otra diferencia no concuerdo, que es el no limitarlo a los proyectos, y acá quiero ser súper sincera, no veo cómo un gobierno que no tiene mayoría en el Congreso podría presentar un proyecto, no tengo idea, de su programa de gobierno, por decirlo de alguna forma, para tratar de que se discuta cuando sabemos que va a estar todo más restringido que lo normal. Pero sí no creo y no tendría cara para poder decir a las personas que aprobado esto vamos a evitar discutir, insisto, no sé, pensiones, por poner un ejemplo, porque es lo más sentido, ¿cierto?, durante varias semanas o meses. Y por último, a propósito de lo que decía el diputado Coloma, diputado Coloma, presidente, yo entiendo que lo de la cuarentena sanitaria, para no dar paso a dejar establecido un estado de excepción, lo que busca es que, por ejemplo, si mañana nosotros no podemos sesionar, por distintos motivos, porque así como se han excusado colegas hoy día, podrían eventualmente excusarse mañana, pero el Congreso tiene que seguir funcionando, agregaría declarada una cuarentena sanitaria o el Congreso esté impedido de concurrir, algo así, como para no poner eventualmente un estado de excepción constitucional, porque entiendo el punto. Me imagino que el diputado Coloma lo que no quiere, o sea, no busca que esto diga estado de excepción constitucional, lo que busca es que, de igual forma, sin que el Congreso pueda sesionar y aún no decretada una cuarentena sanitaria en todo Chile, nos veamos la situación de que no podamos concurrir y vamos a tener un paréntesis entre una cuarentena no decretada y el impedimento del Congreso de poder concurrir o sesionar. Ahí hay un punto que deberíamos resolver. Gracias, diputada Núñez. Diputado Gonzalo Fonsalía. Vidal. Sí. Bueno, yo creo que las constituciones finalmente tienen que establecer puntos generales y no ir al caso particular ni al detalle. Generalmente eso se entrega a la ley orgánica o incluso a los reglamentos. Y creo desde ese punto de vista este principio que se está estableciendo me parece bien, que va acorde con lo que tiene que tener una constitución. Sí, recojo lo que dice el diputado Soto, las constituciones son cartas fundamentales de una sociedad que distribuye el poder y establece los sistemas de control. Entonces sería bastante poco constitucional dejar fuera, por ejemplo, las comisiones investigadoras, porque son parte del control en esta distribución de poder, por lo cual yo creo que hay que incorporarla. Ahora, respecto de entrar en los estados de excepción, creo que yo no entraría. ¿Por qué? Porque si uno va a considerar un estado de excepción de catástrofe, ¿por qué dejar fuera otros estados de excepción que también son excepcionales? Y que también pueden impedir o limitar la posibilidad de que este Congreso sesione. Por lo cual, la solución que dio el Senado de cuarentena sanitaria declarada, que tiene que ser por un decreto, me parece que es un acto administrativo que de alguna manera establece en qué situación se podría dar esto. Y no entrar dentro de la discusión de los estados de excepción. Y finalmente, suscribirlo a materias me parece que también sería inconstitucional. Si nosotros somos elegidos y juramos, prometemos cumplir la Constitución nos mandata, obviamente, a legislar proyectos de ley. No podemos suscribir una indicación que de alguna manera nos limita ese mandato a ciertos proyectos de ley, porque finalmente lo que la Constitución quiere señalar acá es que frente al impedimento, ¿cómo votamos? No qué votamos, sino que cómo votamos. Y por lo cual creo que haciendo esos ajustes que señala el diputado Soto, quedaría bastante redonda esta reforma constitucional para luego creo yo, en un reglamento, debiese también señalar la manera que esto se va a ejecutar, porque efectivamente tiene que funcionar bien.
Eso. Gracias, diputado Fonsalía. Diputado Vidal, y le vamos a dar la palabra al ministro. Presidente, sí, yo quiero recordarles que lo que se aprobó el miércoles pasado acá Yo también. recogía algunas de las aprensiones que nosotros hemos traído nuevamente con el diputado Boric, y algunos parlamentarios están desdiciendo incluso su votación, porque ese día sí acordamos que fueran materias exclusivamente relacionadas con la catástrofe que daba origen al impedimento de sesionar. Eso se aprobó el miércoles por la comisión, lo votaron a favor ustedes. Y ahora dicen que no están de acuerdo con eso. Ok, yo creo que se puede salvar con el resguardo de los 2/3 de los comités. Esto es una indicación mía. Yo no voté acá. Y dije que no Continúe, estaba de acuerdo. diputado. Sí. No. Sí, es que sabe, presidente. Presidente, Deje terminar al diputado Voy a Vidal, hacer un por punto favor. que creo que es importante, que este proyecto se ha tramitado con una especie de condicionamiento donde se da por hecho que se tiene que aprobar, casi que es inmoral no aprobarlo, casi que es inmoral estar en desacuerdo, y se ha comunicado así a los medios y tenemos que apurarlo rápido hoy día y ojalá sin hacerle cambios para que no vaya a ir a tercer trámite. Perdón, esa no es la forma de legislar. O sea, tenemos atribuciones que cada uno de nosotros tiene derecho a ejecutar, solicitar y que las podemos hacer respetar. O sea, como saquemos un poquito esa carga, legislémoslo bien, no a la rápida. Porque si hubiésemos aprobado el miércoles, estaríamos aprobando algo que hoy día ustedes dicen que no están de acuerdo. Entonces, ok, puede ser que esto sea una mejora. Me parece que hay dos elementos que tienen que idealmente estar considerados. Primero, yo comparto la aprehensión del diputado Coloma en términos de que la precisión sobre qué es una cuarentena sanitaria tiene que quedar lo más clara posible, y a mí me parece que la forma en que está redactado no es precisa. Y habría que buscar una precisión, y creo que en este contexto en particular el estado de excepción declarado es una, a lo mejor hay otra forma que lo recoge de mejor manera. Y lo segundo es que esto no precisa si es total o parcial. Y yo creo que sí debería evaluarse la posibilidad de que sea ejecutable de manera parcial, que no obliga a la totalidad del Congreso a legislar de esta manera. A lo mejor va a ser de la misma manera en que la cuarentena el gobierno pretende que sea progresiva, porque esa sería la recomendación técnica más razonable. A lo mejor aplicaría también para la ejecución de este mecanismo en el Congreso, que a lo mejor primero aplique para las regiones extremas que no puedan viajar y etcétera. Entonces, incorporaría esos dos elementos: precisar en qué contexto se puede usar, y segundo, que pueda tener aplicación parcial. Gracias, diputado Pablo Vidal. Diputado Hugo Gutiérrez. Gracias, presidente. Mire, es solo para agregar antes de la intervención del ministro. Mire, yo creo que este proyecto que hoy vamos a votar es una reforma constitucional. Me imagino que ya todos estamos contentos que sea así, porque al final del día era lo que nosotros estamos planteando, nuestra suspicacia. Y lo otro es el cuidado por la excepcionalidad, que es lo que queremos, es decir, una excepcionalidad, porque aquí sin duda se contradicen reglas importantes de una democracia deliberante. Y la deliberación sale producto justamente del debate, de la reflexión colectiva, y aun cuando muchos les gustará discutir por las redes sociales, y créanme que a uno también le gusta, pero al final del día la historia de la ley sale de la discusión que está en el Parlamento y no de lo que sale en un diario. En consecuencia, el debate hay que darlo para la historia fidedigna de la ley en el Parlamento. En consecuencia, hay que cuidar que este proyecto sea una excepcionalidad. Y va a ser eso una excepcionalidad muy excepcional, porque si no, al final del día ya sabemos que algunos podrían tener la tentación de ir a votar a Corpesca con y claro, eso no, por supuesto, no es lo que queremos. Lo que queremos es que por último acá se vote, se discute en comisión y se vote en sala. Y que no haya ningún por ahí recoveco que permita el día de mañana que esta votación bueno, la votación que estamos hoy legislando sea algo normal. Es decir, esto no es normal. Esto es una excepción y como tal tiene que ser tratada. En consecuencia, lo que viene del Senado me parece bien en cuanto a la temporalidad, por lo que tengo entendido dura un año, y hay que restringirla también a materia. Yo no tengo ningún problema de que esto también se restrinja a lo que motiva la cuarentena sanitaria o el estado de catástrofe. Es decir, ¿por qué igual la cuarentena sanitaria o el estado de catástrofe se va a dictar en función de algo? Va a tener un motivo, una causal. En consecuencia, lo que nosotros votemos sea en relación con esa cuarentena, con lo que motivó la cuarentena, porque si no, al final del día vamos a estar legislando en función de algo totalmente ajeno a lo que motivó esta excepcionalidad. Y eso es lo que me preocupa, que al final del día terminemos votando temas que sean ajenos a lo mismo que motiva en la votación
excepcional a la que estamos hoy legislando. Eso, presidente, gracias. Gracias. Yo le doy la palabra al ministro, que tiene uso preferente de la palabra, pero después quiero hacer, yo intervenir, también le doy la palabra al diputado de la Vaca, pero para hacer propuestas concretas de una redacción consensual, para que lleguemos con un consenso a la sala. Señor ministro, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Quería hacer solo 3 comentarios respecto de esta iniciativa que están estudiando. Primero... Perdón, ministro. Necesito que prorroguemos 20 minutos. Sí, 4:30. Ministro, por favor. Gracias, presidente. Primero, contarles que venimos de una reunión con la presidenta del Senado. Ellos tienen sesión de sala a las 4 de la tarde. Eventualmente habría un espacio, si es que hay modificaciones en este proyecto y es votado en la sala hoy día mismo, que entiendo que es la idea, para que pueda ir en tercer trámite al Senado y eventualmente despacharlo el día de hoy. ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que todos compartimos la preocupación en torno a lo que está ocurriendo. Las dificultades para sesionar tanto en la Cámara como en el Senado son reales. Hoy día es posible que tengamos en votación en el Senado y eventualmente en la Cámara de Diputados hoy día en la tarde o mañana, según lo que estén resolviendo los comités, el nuevo calendario cronograma electoral. Y eso, estamos hablando de una reforma constitucional y se requiere un quórum especial. Yo no sé si vamos a tener la cantidad de parlamentarios hoy día y tengo la impresión de que hoy día vamos a tener más que mañana. Eso lo digo porque creo que va a ser así y es un dato que hay que tener en consideración en el momento de determinar cuánto nos vamos a demorar en este debate. Porque recuerdo la semana pasada conversando con el secretario de la Corporación, Miguel Landeros, que nos decía que tomaba cerca de 10 días la implementación del voto remoto o telemático, y no sé si ese plazo está ocurriendo, no sé si ya está intentando implementar este sistema en paralelo con la aprobación, entiendo que sí, lo que es muy bueno y nos permitiría tener en una semana eventualmente, estoy pensando en voz alta, pero creo que es así, un sistema alternativo al que actualmente implica la presencia física de los parlamentarios. Hay disposición, y eso es lo primero que quería decir, de parte del Senado. Si es que esto se aprueba rápidamente, y no hago un llamado a que se apruebe rápidamente por acelerar nomás, sino porque creo que estamos contra el tiempo, dado lo que está ocurriendo, pero tenemos la posibilidad de que esto se despache del Congreso esta semana si concurre la voluntad, y aquí estoy viendo plena voluntad. Segundo, y aquí una opinión del Ejecutivo, es posible que lo que se haya aprobado, que lo que se aprobó en el Senado, sea un tanto restrictivo para lo que estamos planteando aquí en el Congreso. Que se requiera la cuarentena, la declaratoria de cuarentena sanitaria implica que en algunos casos, donde podemos tener una circunstancia parecida a la que estamos viviendo sin que se haya decretado la cuarentena, no aplicaría. Lo que entiendo estamos todos buscando es que aplique para este momento, para esta situación en particular. Entonces creo que hay que modificar la redacción eventualmente para que queden dentro de las contingencias que estamos previendo todas aquellas que incluso no hayan ameritado el decreto de emergencia de cuarentena sanitaria. Yo entiendo que dice eso lo aprobado por el Senado. Entonces tengo la impresión, y ocupo responsablemente esta palabra, que puede ser demasiado restrictivo para los momentos que estamos viviendo y eventualmente no se podría aplicar hoy día, por ejemplo. Pero eso es algo que debe resolverse de manera que sea útil, presidente, y esa es la consideración que quería hacer. Y en tercer lugar, se me ocurre que cuando nació la idea de tener este sistema alternativo, era como un plan B. Es decir, cuando no pudieran los parlamentarios físicamente reunirse, porque en algún momento se planteó que cambiáramos la sesión, el lugar de sesión. Ustedes saben que están contemplados por ley, y en algún momento se pensó que pensáramos modificar eso y que pudiéramos sesionar en otro lugar de Chile. Pero no sacamos nada, siendo que nosotros, como grupo humano, somos el problema hoy día y no el edificio en el cual estamos funcionando. Entonces, eso pasó a segundo plano, diputado Coloma. Y lo que sí puede plantearse, pienso yo, es que, y esa es la opinión del Ejecutivo, que este sea un escenario alternativo, pero para todos, no que estén operando de forma simultánea ambos sistemas en algún momento, porque hay 10, 15, 20 o un parlamentario que no pueda concurrir físicamente. Porque creo que ahí estarían mal puestos los incentivos. Siempre va a ser más conveniente la presencia física de los parlamentarios, de todo punto de vista, para realizar el debate y la votación. Entonces, entiendo que es mejor plantearlo como
proceso aplicable para todos cuando no pueda votarse aquí en el Congreso. No que coexistan dos sistemas paralelamente, sino que esté uno en reemplazo del otro. Gracias, ministro. Diputado Luciano Cruzcoque. Sí, presidente, esta indicación de Pablo Cast se retira. Ya. Sí me parece el comité, en la reunión de comité de la que vengo, hay mucha aprensión porque aparentemente las compañías aéreas están suspendiendo vuelos. Hoy día vamos a apenas eventualmente lograr los 103, eventualmente, y se ha facultado incluso a la mesa para que pueda dejar la votación abierta para mañana en la mañana, en último término, lograr arribar con los votos necesarios para los 2/3, ¿verdad? Para los 3/5, para los 93, eventualmente habría, pero dado que martes y miércoles va a ser prácticamente imposible o improbable legislar, yo soy partidario de que tratemos de aprobar esto que puede tener, y yo entiendo que tenemos facultades, como dice el diputado Vidal, para hacer cambios y es parte de las prerrogativas, pero dada la emergencia, creo que este no es un mal proyecto que nos permitiría votar telemáticamente en un periodo de emergencia. Gracias diputado Cruzcoque. Diputado Ilavaca. Sí, presidente, gracias. Lo primero es señalar que claramente una visión de un diputado de Santiago va a ser muy diferente a la posición que tenemos casi todos los diputados de fuera de la región. Para llegar al Paraíso, ayer tuvimos que tomar un vuelo, los que nos vinimos desde Valdivia, por ejemplo. Me relacioné con 50 personas que no tengo idea si es que estuvieron o están contaminados o no. Y eso nos están exigiendo desarrollar permanentemente al no llevar adelante un proceso que nos permita a nosotros también votar. Ayer el diputado Rocafort, jefe de bancada nuestro, quedó varado en Arica sin poder llegar, ¿ya? Por lo tanto, yo lo que pido es que respecto a este momento de excepcional, no nos sigamos exponiendo, sobre todo nosotros que somos diputados de regiones. Yo tengo que volver todavía a Valdivia, ¿ya? Y creo que muchos de los diputados de las regiones van a tener que volver a sus respectivas regiones. Por lo tanto, creo que es importante, y por eso me sumo a lo que acaba de señalar el diputado Cruzcoque, en orden que, si bien no estoy de acuerdo con la generalidad del texto que viene, tengo aprehensiones, pero salva muchas de las aprehensiones que yo tenía con el texto original, que era una modificación de ley orgánica, que además dejaba abierto a muchas otras posibilidades. Porque acá, y aquí tratando de entender la cuarentena sanitaria, a mí no me gustaría que por cualquier otra razón pudiera decretarse este sistema. Yo creo que este es un sistema excepcional. Y si la Constitución establece hoy día un sistema de cuarentena sanitaria, como es lo que se está proponiendo aquí, que quede el sistema de cuarentena sanitaria y que se decrete la cuarentena sanitaria. Para poder restringir las materias de discusión, el mismo Senado establece un sistema. Se establecen los 2/3 de los comités. Es decir, 1/3 podría restringir la discusión de algún proyecto de ley determinado. Por lo tanto, tenemos una herramienta como para poder restringir los supuestos goles que se quieran establecer. Respecto a todos los temas, a los temas que se ponen en la discusión, dice el texto que, y mientras este impedimento subsista, por acuerdo de los comités que representan a los 2/3 de los integrantes de la respectiva Cámara, ellas podrán sesionar, ¿ya? Por lo tanto, los salva. Yo, al igual que muchos colegas, creo que el proceso de deliberación es fundamental y no nos podemos restringir. Pero claramente hoy día, Chile y el mundo en particular vive una situación que nunca antes en la vida había vivido. Por lo tanto, el establecer una solución excepcional, acotada en el tiempo y acotada en los temas, creo que es una buena salida. Lo que también quiero plantear, señor presidente, lo dije la vez pasada y lo dije en mi intervención en la sala. Creo que es malo legislar por un tiempo indefinido a la rápida. Y este proyecto en particular nos da la oportunidad de poder volver a conversar este tema. Este tema es un tema que debemos debatir en este Congreso. Tenemos que establecer un sistema telemático como lo establece, por ejemplo, el sistema español. Pero eso requiere además maduración, requiere poder escuchar especialistas y requiere tener una discusión mucho más profunda. Por lo tanto, en lo particular, señor presidente, el proyecto que viene hoy día del Senado, que es propuesta del senador Elizalde, creo que hoy día está acotado en los términos que aquí se plantea. Gracias. Gracias, diputado Ilavaca. A ver, yo quiero hacer una propuesta para que podamos avanzar y después le voy a dar la palabra al diputado Leonardo Soto, que paralelamente ha ido recabando una suerte de
apoyo mayoritario a una propuesta que podríamos llevar a la sala y cuyos detalles además nos puede ayudar la Secretaría a terminar de redactar. Pero, a ver, yo creo que al principio la discusión versaba sobre dos presupuestos totalmente distintos. El proyecto que viene del Senado es cuando la institución, el Congreso, tiene incapacidad, imposibilidad de poder funcionar. Me da la impresión que la indicación del diputado Vidal, del diputado Boric, que sin duda ha sido un aporte a la discusión, versa sobre otro presupuesto, que es cuando exista incapacidad de alguno de los integrantes. No es cuando exista una incapacidad de funcionamiento institucional. El proyecto que viene del Senado es cuando hay una incapacidad de funcionamiento institucional más allá de situaciones individuales. Creo que eso se salva con la propuesta que hace el propio diputado Vidal de que la indicación haga referencia a que esa imposibilidad pueda ser total o parcial, porque eso nos pone en las dos situaciones, ¿no es cierto? Tanto la situación de muchos colegas que, por ejemplo, el día de hoy, por representar a zonas aisladas como Aysén o Chiloé, no han podido concurrir, como si llega el Ceremi de Salud de la Quinta Región y decreta la clausura del Congreso Nacional. Y tenemos que ponernos en las dos situaciones por lo que acaban de señalar. Efectivamente, la expresión cuarentena sanitaria ha generado todo un debate por si existe, en qué momento se da, etcétera. Y como dijo el propio ministro de la SECPRES, puede ser, por ejemplo, que no podría ser aplicable hoy día, porque hoy día no hay una declaración de cuarentena sanitaria sobre el Congreso Nacional propiamente tal. Entonces, yo propongo, y puede ser armonizado con la indicación y la propuesta que nos va a hacer el diputado Soto, es que a continuación de cuarentena sanitaria exprese, y en esto hay una concordancia con la indicación del diputado Vidal y el diputado Boric, o estado de catástrofe por calamidad pública que signifique un grave riesgo para la salud y vida de los habitantes del país. Es decir, no estamos hablando de cualquier estado de catástrofe, sino que un estado de catástrofe que diga relación con una calamidad y que diga relación con un peligro para la salud y vida de los habitantes del país. Para ponernos en los dos casos y no limitarnos a la cuarentena sanitaria. Sí. Es que puede ser regional. Claro, puede ser para los habitantes del país o de una región determinada. Muchas gracias, diputado Hitch. Y esto puede ser complementado con su propuesta, diputado Soto, que puede pasar a formular. Le doy la palabra. Bueno, no lo entiendo mucho, pero... presidente, yo me tomé la libertad de buscar una fórmula de redacción que tratara de recibir y recoger los planteamientos que se han hecho en esta comisión. Porque nunca debemos olvidar que esta es una reforma constitucional que requiere un quórum de 3/5 para ser aprobada y por lo tanto requiere un acuerdo mayoritario de esta comisión y de la sala. Por eso me guié por el proyecto que viene del Senado, que marca por lo menos una intención de voto muy clara en esa Cámara y que vale la pena seguir. Y hice algunas modificaciones recogiendo los planteamientos de varios de los que están aquí presentes. La propuesta de redacción de este proyecto de reforma constitucional sería el siguiente. Por el plazo de un año a contar de la publicación de la presente reforma, declarada una cuarentena sanitaria o estado de catástrofe. Presidente, no lo entiendo muy bien aquí. No, es que aquí se complementa. Pero mire, muy ya, similar. A continuación de cuarentena ya, declarada sanitaria, o estado de catástrofe por calamidad pública que significa un grave riesgo para la salud y vida de los habitantes del país o de una o más regiones determinadas. Que impida sesionar total o parcialmente a la Cámara de Diputados o al Senado, y mientras este impedimento subsista, se podrá funcionar por medios telemáticos. Para ello, para funcionar por los medios telemáticos, se requerirá el acuerdo de los comités que representan a los 2/3 de los integrantes de la respectiva Cámara. Ellas podrán sesionar y votar proyectos de ley y de reforma constitucional y ejercer facultades fiscalizadoras
sobre las materias relacionadas con el impedimento. El procedimiento telemático deberá asegurar que el voto de los parlamentarios sea personal, fundado e indelegable. Se requiere siempre el acuerdo de los 2/3 de los integrantes de la respectiva Cámara. Eso garantiza que la soberanía de la decisión final sobre todo lo que concierne a este procedimiento excepcional le cabe a los comités, quienes van a declarar los casos en que se produce, el tiempo, las características y lo que se puede o no se puede hacer. Y asimismo las características de los medios telemáticos que deben asegurar que el voto sea personal, fundado e indelegable. Presidente, esa es la propuesta que Gracias. ha sido recogida por varios. Sobre la propuesta ofrezco brevemente la palabra, diputado Gonzalo Fuenzalía. Yo en principio me parece bien la propuesta, pero no sobre materia relacionada. O sea, circunscribir el funcionamiento, porque aquí lo que el presupuesto que estamos partiendo es la posibilidad de votar, no qué materias votar. Entonces, frente a cómo votar o hacerlo telemático, no hay un problema. Yo creo que está bien el planteamiento del diputado Soto, pero en materias relacionadas estamos diciendo que ese voto está condicionado a ciertas materias. Yo eso lo dejaría una decisión de los comités por los 2/3, no que esté establecido. Pero igual los comités requieren 2/3, ¿de ¿Qué es acuerdo? ¿Qué es materia relacionada? Es un poco Sí, amplio, porque igual se requiere 2/3 de los comités, tiene Ok. razón. Ok. Que lo evalúen cada caso los comités. Diputado Coloma, lo mismo, gracias, diputado Soto. No, solo decir que este es un procedimiento excepcional que no garantiza todas las características de un debate parlamentario que tiene el procedimiento normal. Por eso son distintos, no son iguales. Pero yo estoy de acuerdo que finalmente la decisión soberana de lo que se va a ver, se va a revisar y de la manera que se va a hacer, va a quedar entregada exclusivamente a los 2/3 de los comités de parlamentarios. Y por lo tanto a mí me da suficiente tranquilidad que tomarán la mejor decisión para garantizar el debate parlamentario. Diputado, brevemente, diputado Coloma y diputado Vidal por 1 minuto. Sí, presidente. Solo por el tema de redacción, si el acuerdo de los 2/3 tiene que ser en la Cámara y en el Senado antes de que se inicie la tramitación, o basta con que sea una de las dos que otorgue los 2/3. Creo que es importante dejarlo. No, cada Cámara soberana. Lo que pasa es que si es cada Cámara soberana, quizá convenga, que es una cosa ilógica, que convenga entrar por uno y no por otro, entonces creo que... Bueno, pero Bueno, cada que- Cámara soberana. Lo mismo que se hace normal. Sí, no podemos hacer vinculante una decisión de comité de una Cámara a otra. Diputado Vidal. Solo una pregunta de procedimiento, y es que en lo que contempla también Ya. el reglamento, los comités Esto funcionan de manera más presencial. lo mío a continuación ¿Será de necesario cuarentena. habilitar en el mismo texto que los comités puedan resolver eso de manera telemática? Sí, no, de todas maneras. O sea, Presidente. quien puede lo más, puede lo menos, donde Presidente. existe la misma razón, debe existir la misma disposición. Sí, diputado. Sí, yo creo que vale la pena considerar que los comités parlamentarios no están regulados expresamente y por lo tanto se reúnen de manera presencial, Ya. se reúnen aquí, se reúnen en Santiago, a veces se reúnen vía telefónica en el Senado. Sí, en por muy grupo de común WhatsApp. que se Ya, whatsappean y decían todo. pero Por no- lo tanto, no se cambia nada en eso y tienen todas las libertades posibles para adoptar. Ya, pero en la reacción que puedan asimismo los comités acordarlo de manera No es necesario. No es necesario, ya. No enredemos. Ya, pero para la historia de la ley quedó claro que pueden operar por medios tecnológicos. Diputado Gutiérrez. Este acuerdo de los 2/3 recae sobre la sesión o sobre cada uno de los proyectos. Cada uno de los proyectos. Está claro que cada uno sobre cada. Ah, ya. Sobre cada proyecto, diputado Gutiérrez. Muy buena. Ya. Y ahí le damos a la facultad a la Secretaría para acotar la reacción. Vamos a votar. Es que ese es el punto, estamos viendo los tiempos porque Yo sé. Porque estamos modificando- No, lo puede aprobar el Senado en tercer trámite. No, lo puede aprobar el Senado en tercer trámite. Cosa poco posible. Mire, vamos a hablar con el senador Elizalde y con el resto de los senadores para explicar. Sí, no hay cambio sustancial. Presidente, Sí, no, por presidente, supuesto, no son muy soberbios. Perdón, entonces no sacó nada con
la idea precisamente de retirar la indicación del diputado Sí, Kast diputado era Cruz exclusivamente para tratar Sí. de facilitar que no le hiciéramos modificaciones en el Senado, porque, Está bien. como le conté, en comité se está señalando que Sí. no se va a poder sesionar. Entonces, Diputado eso, Cruzcoque. esas todas Está las, bien. si nosotros lo mandamos al tercer trámite con la esperanza de que, ¿por qué no aprobamos esta cuestión como venía? Diputado Cruzcoque, es que... Entonces, perdón, presidente, Diputado Cruzcoque, me gustaría reponer la indicación. Sí, diputado Cruzcoque, es que usted no ha estado presente durante toda la discusión. Diputado, escúcheme, diputado Cruzcoque, escúcheme. Hemos estado 1 hora y media discutiendo un texto que genere consenso. No ha sido fácil, como usted ha visto. Y finalmente llegamos a un consenso. Lo que yo expliqué es que al inicio de la sesión, en el caso de los consejeros regionales, hay una disposición expresa de la Contraloría, que la Contraloría además hizo pública en redes sociales, de que los consejos regionales y los consejos municipales sí pueden votar por medios telemáticos. Ya hay pronunciamiento de la Contraloría. Entonces, el proyecto del diputado Kast no tiene que ver con la idea matriz de este proyecto, porque la idea matriz de este proyecto es respecto de el funcionamiento del Congreso Nacional y no de otro órgano. Se puede discutir si a usted o a su bancada le pareciera que no es suficiente que la Contraloría expresamente ha dicho que los CORES y los consejos municipales pueden votar por medios telemáticos, lo discutimos en su mérito, le ponemos discusión sin ningún problema, pero no tiene que ver con la idea matriz de este proyecto, ¿me entiende? Y ya hay pronunciamiento de Contraloría de que pueden votar por medios telemáticos, hay disposición expresa de la Contraloría, lo señaló la semana pasada. Así que tome la votación. Es que yo no lo voy a poner en votación, diputado, porque no tiene que ver con la idea matriz de este proyecto, ¿me entiende? Escuchemos al señor secretario, por favor. No, es que además por vía de correo electrónico el diputado Pablo Kast retiró la indicación. Gracias. El ministro de Fe, que es el secretario, ha dicho que por medio electrónico el diputado Kast retiró su indicación. Ponga... Hay que felicitar al diputado. Gracias, diputado Cruzcoque. Agradecemos al diputado Pablo Kast. Ponga en votación la aprobación del proyecto con la indicación que unánimemente hemos formulado todos los diputados de la comisión. ¿Te acuerdas? ¿De nuevo? Presidente. No. Tome la votación. Señor secretario, ¿cómo quedaría la indicación en definitiva? Pero tiene Más agregado el de... Sí, pero esto está agregado... Sí, después de cuarentena Sí, sanitaria. cuarentena, Ya, sí. perfecto. Claro. Ahora hay que sacar la mascarilla. Un Presidente. collage. Dice. La indicación dice para reemplazar el artículo único por el siguiente. Por el plazo de 1 año a contar de la publicación de la presente reforma, declarada una cuarentena sanitaria o un estado de catástrofe por calamidad pública que signifique un grave riesgo para la salud y vida de los habitantes del país o de una región determinada O de una o más o de regiones. una o más determinadas. regiones y otra circunstancia que impide que impida sesionar total o parcialmente a la Cámara de Diputados o el Senado, y mientras este impedimento subsista, se podrá funcionar por medios telemáticos. Para ello se requerirá el acuerdo de los comités que representen a los 2/3 de los integrantes de la respectiva Cámara, y ellas podrán sesionar y votar proyectos de ley y de reforma constitucional y ejercer facultades fiscalizadoras. Ahí punto. Y ejercer facultades fiscalizadoras. El procedimiento telemático deberá asegurar que el voto de los parlamentarios sea personal, fundado e indelegable. Muy bien. Diputado Coloma. Presidente, solo que cuando establecemos cuarentena sanitaria, estado de excepción u otra, creo que ese u otro lo deja abierto en exceso. Creo que estamos poniéndolo, restringiendo, creo que hay que restringirlo lo más posible. Gracias. Es que la expresión cuarentena sanitaria, algunos dudan que... Ya, ¿cómo quedaría? Entonces, presidente, sacaríamos u otra circunstancia.
u otras circunstancias. Entonces ya. sería declarar una cuarentena sanitaria O estado de catástrofe. o estado de más catástrofe específico. Ya. y que impida sesionar Gracias. total o parcialmente la Cámara de Diputados. Perfecto. Gracias, diputado Coloma. Ponga en votación, por favor. Presidente, lo que corresponde primero es votarlo en general, la idea de legislar. Sí. Diputado... Punto. No, tomen las dos votaciones juntas porque va a ser un solo artículo, ¿se fija? Ya, perfecto. ¿El diputado Boric retira su indicación? ¿O se da por rechazada? Es que todo el resto se da por rechazado, por puede ser incompatible. con lo resuelto. A menos que el diputado... Sí, quiero argumentar. Sí, Entonces, la vamos por rechazar. Ya. Diputado Alessandri. Diputado Boric. A favor. Diputado Coloma. A favor, con este buen debate. Diputado Cruz Coque. Espérate que te toque presidir. Diputado Olivera. Ahí mueve. Diputado Fuensalida. Mayo, junio. Diputado Gutiérrez. A menos que voten por medio telemático. Diputado Hirsch. Diputado Ilavaca. Vamos a decidir, pero nunca en la sala. Va a ser Diputada Núñez. Diputado Soto. A favor. Presidente. A favor. Entonces está aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Diputado informante. Diputado informante, el diputado Coloma. No, pues déjame a mí. No, porque, a ver, el proyecto originalmente, bueno o malo, es del diputado Coloma, así que le toca informar a él. Sí, pues yo me quedo claro. Sí, vamos a hablar acá con cada uno de nosotros. Thank you.